Este, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado re- re- revisando, es este tema de la realidad, o que yo lo denominé realidad virtual. Quizás el título no sea un tanto como que sea muy adecuado para un estudio evangélico, sobre todo porque pues es algo que hoy en día está muy de moda y que se utiliza sobre todo en las cuestiones de informática y cuestiones muy comerciales, sí es verdad. Pero bueno, no solamente ahí podrán ver que aparece como realidad virtual, sino abajito, tal vez ahí no se alcance a ver muy bien, pero en el subtítulo dice vida terrenal, vida celestial, sacrificio vivo, culto racional. Y pues ya veremos un poquito más adelante de qué es de lo que se trata. Este estudio lo inicié el día domingo y bueno, en virtud de que solamente fue presencial, no estaba todo reunidos, y para contextualizar para todos nuestros hermanos que no estuvieron presentes y de alguna manera también para afianzar el conocimiento y sobre todo para nuestros hermanos que ya participaron de este estudio, si tienen alguna pregunta, alguna aportación o algún comentario que quieran hacer adelante. Bueno, este estudio, decíamos el domingo, eh, que cuando se habla de la palabra, invariablemente se cae en lo que Pablo califica como los rudimentos de la palabra. Y de esto, pues yo quiero ponerles... Se fue hasta adelante. Esta diapositiva que están viendo ustedes ahí, con esta iniciamos. En esos rudimentos de la palabra, yo aquí los estoy englobando en tres postulados que son la fe, la esperanza y la bendición. Es decir, eso. Por otro lado, también menciona el mismo Pablo los rudimentos del mundo. Y esos pues yo los he calificado como sobrevivir, la incertidumbre y el desarrollo personal. Cada uno de los mismos. Y bueno, esto es en contraposición cuando nos encontramos precisamente la dualidad entre el espíritu y la carne. Ya ustedes, ya en estudios anteriores hemos visto cómo básicamente hay una lucha, hay una división, hay una cima entre dos conceptos que son el espíritu y la carne, la ley y el mundo, perdón, la ley y la gracia, el espíritu y el mundo, etcétera. Pero ahí los podemos calificar en esos dos. Ahora, sobre todo es importante establecer esto porque fundamentalmente para todo creyente es importante estos rudimentos porque es, como dice aquí, la fe fundamentada en la esperanza y en la bendición que se pueda recibir. De hecho, creo que este último es el más atractivo y es el que más atrae hacia la palabra, hacia el Evangelio de Jesucristo, que es la bendición, porque esperamos todo de Él. Sin embargo, también con la esperanza de que nuestra vida cambie, nuestra vida sea una vida plena. Pero de alguna manera lo más importante de todo es establecer ese postulado de fe, porque la fe es el motor que nos va a mover a hacer las cosas. Ahora bien, de aquí eh, yo quiero, vamos a entrar a analizar primero esos rudimentos del mundo. Voy a empezar tal vez en este orden, que son como los rudimentos del mundo, y para esto, pues me voy a ir a Gálatas 4:3-8. Y déjenme ponerlo.
Gálatas 4:3 primeramente. Y vamos a ver, correcto. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La versión paralela que tengo aquí es algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Este es muy interesante y en el comparativo de estas dos versiones para que podamos tener un mejor entendimiento que cuando estábamos alejados del Evangelio, estábamos sujetos a la carne, como dicen, esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y qué decíamos de los rudimentos del mundo? A ver, volvemos a poner. Los rudimentos del mundo, que los englobaríamos precisamente en qué, en sobrevivir, en la incertidumbre de qué va a pasar en el día que viene, qué va a ser de mi vida, qué futuro tengo, y el desarrollo personal, los anhelos que tenemos, todo lo que construimos en nuestra vida desde niños, todo aquello con lo que soñamos, por lo que trabajamos, las posesiones que tenemos, y que, bueno, depende de muchas veces del valor que le demos, pero sobre todo, en esto se engloba la vida del mundo. Antes que nada y sobre todo, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso crea mucha incertidumbre, créanlo mis hermanos. Si supiéramos qué va a pasar mañana, si supiéramos que, que, pues vamos a pedir el trabajo y nos los van a dar, o que no hay problema si lo pierdo porque encuentro otro rápidamente, cómo va a amanecer las cosas el día de mañana, tengo trabajo, no tengo trabajo, bueno, todo eso que acongoja mucho a la gente. Y sobre todo la otra parte es que a veces nos abocamos tanto a nuestra prosperidad, queremos casa, queremos nuestra familia, nos engolosinamos en el egoísmo de realizarnos, de superarnos, de ser lo máximo. Y bueno, eso precisamente es a lo que de alguna manera podemos ver cómo Pablo se aboca y él precisamente nos dice esto, eh, que cuando nosotros estábamos alejados del Evangelio, estábamos, como dice aquí, los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Yo creo que no es como si fuéramos sus esclavos. Más bien yo pienso que éramos sus esclavos. Es más problemático. Para algunos parece que todavía estarían bajo la esclavitud de esos espíritus del universo o que controlan el universo. Vamos a ver un poquito más adelante aclarando eso. ¿No crees tú, Rocío, que así pueda suceder? De que aún hoy en Así, día. Sí, sí. sí, yo creo que sí. Nos cuesta trabajo deshacernos de muchas cosas del mundo, güey. Sí, bien, gracias. Y ciertamente, aún conociendo el Evangelio. Pero no nada más eso. Vamos a ver otro de los pasajes importantes que es, o aquí mismo, pero en el versículo 8 y el 9. No les pido que lean mis hermanos porque, o si alguien tiene su Biblia disponible, porque tal vez en sus pantallas se vea muy pequeñito, si lo hacen grande se podrá ver un poquito más. Ahí los textos, pero yo los leo para que sea más rápido. ¿Cuál quieres que lea el 8? Es el 8 y el 9. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bien, hasta ahí, gracias. Fíjense, ciertamente es lo que comentamos. Y en el 8 reafirma pues lo que dice en el 3, que dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Es decir,
ni siquiera son las cosas del mundo. O como dice la otra versión, dice, antes cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Ahorita vamos a ver por qué podríamos decir que es muy afortunada esta traducción en que dice dioses falsos. Y en el 9 dice, ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque nosotros nos hemos allegado a nuestro Dios y hemos aceptado su pacto. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos en la condición que debiéramos de ser como pactarios de ese contrato y cumplir con nuestra parte. Por eso la pregunta aquí que Pablo se hace es, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y en la otra versión dice, por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni valen nada. Y bueno, eso pues vamos a ver cómo esos rudimentos de la palabra, esos rudimentos del mundo que pues son de sobrevivir, la incertidumbre y el desarrollo, ¿cuántas veces tenemos que a veces decidir entre hacer lo importante o lo urgente? ¿Se acuerdan de ese estudio? Ya nuestros hermanos en sus estudios han reiterado y han ponderado lo importante que es seguir el Evangelio y abocarse y poner todo nuestro empeño y nuestras fuerzas y dejar todo, inclusive a veces radicalizando mucho se dice que hay que dejar totalmente el mundo. Y bueno, pues sabemos que de manera práctica eso no es posible. Y a veces, pues con todo el dolor en nuestro corazón tenemos que seguir luchando en este mundo. Bueno, eso es por esta parte en cuanto a los rudimentos de la palabra, perdón, los rudimentos del mundo. También quiero citar aquí en la carta a los Colosenses, también Pablo de alguna manera, pues también lo menciona, y vamos a ver en Colosenses 2:8. Aquí está bajito. Colosenses 2:8. Y dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es quizás una parte muy importante a considerar, sobre todo para quienes se inician en el Evangelio o quienes queremos reiniciar nuestra fe en el Evangelio y nuestra práctica evangélica, porque a veces tenemos que luchar, tenemos que trabajar con doctrinas extrañas, con ideas extras. Ya vimos precisamente cómo el cristianismo comenzó y cómo hoy día el cristianismo es una religión muy fracturada, llena de muchas teorías, de muchos pensamientos, de muchos dogmas, una variedad grande, cuando debería de ser una sola unidad. Dice en esta otra versión, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Aquí quizás pueda despertar algo de polémica por lo siguiente, porque se tiene la idea, dentro tal vez y sobre todo el cristianismo y otras religiones, de que la ciencia es esos ídolos falsos, esos espíritus falsos, esos dioses falsos, y que es la ciencia la maldad. Entonces se parecería ser que todo aquel que busca el razonamiento, que busca el conocimiento, estaría alejándose del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención,
Porque dice Pablo, y muy ciertamente, ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Y perdón lo que voy a decir, mis hermanos, pero miren, para que un ignorante engañe a alguien, necesita que sea más ignorante. Entonces, muchas veces cuando nos dejamos llevar por ese tipo de ideas que están maquilladas y que parecen espectaculares y bonitas y eso, pero son falsas, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la conclusión? A ver, por ahí, Raquel, ¿cuál sería la conclusión cuando nos dejamos seducir por esas ideas? ¿Qué quiere decir? ¿Que somos qué? ¿Sí me escucha, Raquel? A ver, ¿alguien más de los que está aquí que quiera participar? Gloria. Ignorantes. Eso, aunque duela decirlo. A lo mejor nos animaba nuestra hermana Raquel, pero esa es una verdad. Esa es una verdad. Si nos dejamos conducir por ignorantes, es que somos más ignorantes. Y vaya que es triste esa situación porque a veces, pues decía nuestro Señor Jesucristo, cuiden que nadie los engañe. Dice, van a venir, aún a los escogidos van a engañar. Entonces, cuidado con eso, porque, como bien dice el apóstol Pablo aquí, son ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Aquí lo importante es que van encaminados hacia los rudimentos del mundo, que es a sobrevivir, es decir, hacer negocio, en pocas palabras, porque de eso es de lo que se trata. Ay, perdón, es que ando un poquito como mal de la garganta. Vamos a desplazarnos. Ah, ok. Sí, me lo imaginé que tendrías algún problema, pero no era con el afán de evidenciar. Ya, ahorita va la siguiente pregunta para ti, mi hermana Raquel. Vamos a desplazarnos hasta el versículo 20, del 20 al 22. Ahora sí, mi hermana Raquel, ¿nos los quieres leer? Sí, mi hermano. Del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Bien, gracias. ¿Sí? Vean, entonces, esto es complemento de eso. Dice, vivir como Dios quiere. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Y bueno, pues ya tenemos precisamente de los alimentos prohibidos, por ejemplo, algo como ejemplo, no voy a polemizar con esto ni quiero que se convierta a veces tal vez en una argumentación inútil, en una discusión, el alcohol. El alcohol, pues algunas congregaciones lo tienen total y completamente prohibido, ni gota. Y cuando les preguntan, bueno, pero si Cristo tomaba el vino, es más, Cristo su primer milagro fue transformar agua en vino. Hay argumentos como los que sí, pero era un vino santo, era un vino sin alcohol, o era jugo de uva. No nos engañemos, la Biblia es exacta y dice tal cual es. No está maquillada, no está arreglada, no dice lo que quisiéramos a veces escuchar o leer. Por lo tanto, es exactamente eso. Ahora, podemos decir, Pablo más adelante, y no lo cito aquí, pero él habla precisamente de eso. Dice, coman de todo lo que les ofrezca. Voy a ver adelante
Ricardo o Polita. Sí, Jehová levantar la mano. sea con ustedes. Jehová te bendiga. Precisamente ayer estábamos aquí con la abuelita de Ainhoa, que cumplía años, y le hicimos un pastelito aquí. Entonces, di sidras de esas ¿cómo se llaman? De las que no tienen alcohol, de manzana, de uva. Sí, sí. Y dice, ay, qué rica. A ella le gusta tomar. Ay, qué ricas están, dice. Y ya me dijo, ¿dónde las compro? Igual, pues ahí en Costco y en San, ahorita quién sabe, porque no es la temporada. Digo, estas las tengo que ir el día último, luego el día de mi cumpleaños, y se me olvidaban, pero usted fue la sortuda que me acordé y ahorita la saqué. Y dice, ay, están muy ricas. Y me pregunta a mí, dice, oiga, ¿y ustedes por qué no pueden tomar una cerveza ni nada? Le digo, mire, yo no la puedo tomar porque yo ni una gota de alcohol puedo tomar porque tengo mal mi hígado, quedó dañadito por un problema que tuve, que ya les he platicado a ella también. Entonces, me dice, no es por la religión. Le digo, bueno, la religión es, le digo, la doctrina, mejor dicho, le digo, porque la religión verdadera, pues la tenemos ahí donde dice en Santiago y la ley, o sea, lo que hacemos. Le digo, pero la doctrina que llevamos aquí no es que no nos permitan tomar y la escritura. Lo que pasa es que dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Si yo me tomo una, pues a mí sí me va a emborrachar porque no tomo. Pero mi esposo si se toma una, por ejemplo, que se antoje con unos camarones, pues yo creo que no lo va a emborrachar, ni le va a pasar nada. Tiene vino, le digo, tiene alcohol y afecta todo. Alcohol, hasta una cucharada llega al cerebro y es difícil sacar. Pero bueno, no lo va a volver borracho, porque no es borracho, porque no es alcohólico. Hay quien con una se sigue y ya no lo pueden parar. Entonces, eso es a lo que se refiere el Señor, los borrachos. Pero no quiere decir que esté peleada con eso. Dice, yo creo que por la religión de una... No, probablemente él sí se ha tomado una, pero luego da uno mal ejemplo, porque mira, mal testimonio porque, pues como usted piensa, no está prohibido. Entonces, lo toman a mal, mejor no la tomo para no ser tropiezo. Yo no la tomo, le digo, porque a mí me hace daño. Definitivamente eso es. Y le digo, pero no es así. Una, dos, pero ya tres, ya empieza a alborotar el cerebro. Y Así eso es. es lo que Así quiere. es. Bueno, Bien, gracias, hermana Polita. Efectivamente, eso es lo que trataba de decir. Ya haremos algunos estudios y debates sobre precisamente el control, cómo es que nosotros en realidad lo que se condena es el descontrol, el exceso, etcétera, ¿no? Pero en fin, bueno, entonces aquí vamos a, a a ver más adelante. Ahora vamos, ya hablamos sobre los rudimentos del mundo, ahora los rudimentos de la palabra. Miren, en los rudimentos de la palabra, que son estos tres, que usamos fe, esperanza, bendición, es muy interesante ver cómo, cómo vamos a considerarlos y se puede de alguna manera considerar que dentro del marco del cristianismo se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo.
ver. Déjenme, es que se me había movido por ahí. A ver, creo que también. No. Ahí queda. Bueno. Vamos a leer Hebreos 5:12. Dice, y este es el texto precisamente que siempre se ha ocupado para esto. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí pues entonces estamos hablando de que esos rudimentos de la palabra son, vamos a ver cuáles son ahorita. Y como lo decía en el comentario, son aquellos primeras enseñanzas básicas. Podríamos decir que es el ABC del Evangelio, así lo calificaba. Es lo fundamental, es el abecedario de la importancia de esto. Y ahí, fíjense, lo más importante de todo es que el primer punto que ponía sobre la fe es el que está implícito precisamente en estas primeras enseñanzas. Es que aprendamos, entendamos la obra de Jesucristo, la posición que tenemos ante nuestro Dios y sobre todo el por qué nosotros somos cristianos. Aquí yo ponderaba mucho cómo Pablo en su carta a los romanos les explica y les dice, miren, ser cristiano implica todo esto. Tienen que comportarse de tal manera, tienen que sacrificar tales cosas, tienen que hacer esto. Y todo esto los va a hacer hijos de Dios, les va a hacer merecedores de la promesa o luchar por la promesa, les va a ir bien en la vida. Y no precisamente porque el hecho de confiar en el Evangelio nos haga que nos vaya bien. No, mis hermanos, simple y sencillamente las personas honestas, honradas, trabajadoras, les va bien en cualquier ámbito. Esto es algo que tenemos que tener también mucho cuidado porque hay muchos que dicen que solamente a través del Evangelio le puede ir bien a la gente. Y no, ya vimos cómo los rudimentos de la palabra nos llevan a que nos vaya bien en el mundo. Entonces aquí lo que dice Pablo precisamente es que que si se ya tiene un tiempo, hay que seguir prosperando. Vamos a ver en el siguiente, capítulo, el 6, del 1 al 3, eso es lo que continúa Pablo y dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro, se trata de esto, de seguir avanzando, de ser más objetivos, de ampliar nuestro conocimiento. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior de nuestro hermano Ricardo hablaba sobre un texto de Pablo que dice que se edifica sobre el fundamento de Cristo y sobre ese fundamento se sobreedifica? ¿Se sobreedifica con qué? Se construye con oro, con plata, con paja, con madera, ¿con qué? Entonces, el fundamento, la base ya está puesta. Es la fe en Jesucristo. Y viene la edificación. Por eso aquí es muy importante esto. Dice en esta otra versión, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Y dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Bueno, precisamente esa sobreedificación es de lo que se trata.
ya entendemos. Y sobre todo, miren, yo quiero comentar algo aquí, sobre todo porque a nosotros nos parece que estamos haciendo mucha obra, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es creando a veces más confusión. Generalmente nosotros tratamos de evangelizar a los evangelizados, es decir, trabajamos en qué, muchas veces en la evangelización sobre otros cristianos, y lo único que tal vez podamos hacer es implantar un criterio personal acerca del evangelio, pero eso no es una evangelización como tal, puesto que el fundamento ya está establecido ahí. Ahora, si lo que tratamos es de sobreedificar, como dice, mírese bien cómo se está sobreedificando. Si estamos construyendo como dicen, un castillo de naipes que al ratito se va a desmoronar, o estamos fundamentando muy bien y continuando con la obra de Cristo, fortaleciendo la fe y la esperanza de los adeptos, de nuestros hermanos. ¿Cómo va a ser ese? Adelante, Verónica. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo pienso que, o sea, yo edifico siempre sobre, ya sea piedras preciosas como mármol, no me sé todas esas piedras preciosas, pero son hermosas en todo lo que edifico siempre con el Señor. Aquí hablando con ustedes, o sea, yo me parezco una persona, pues, una hermana fiel, una cristiana, pues, no rencorosa, sino una cristiana que va llevando la palabra en su boca. Entonces, pues toda mi boca tiene que expresar palabras de agradecimiento a todo lo que me ha dejado esta enseñanza bíblica. O sea, desde el principio, desde que me empecé a bautizar y quise estar en esta congregación, he dado gracias a Jehová, mi Padre Celestial, a Dios, porque sin Él, pues, no podría hacer nada yo. O sea, estaría, pues, no sé, yo creo deprimida, cosas así muy, muy malas. Entonces, pues, yo estoy segura que esta es la religión correcta, como le he dicho antes. Entonces, pues, por eso digo que sigo pues, aquí bautizada, y pues, hay cosas que a veces dicen que a los cristianos se les regresa lo malo, o sea, ya bautizados, pero por eso que estoy edificando sobre piedras preciosas, para que no vaya a ser como lo que dice Jesús, que sembró semillas, y una semilla cayó en buena tierra, y otras semillas pues se fueron por las piedras o por los ríos. Entonces, pues, siempre edifico mi palabra en la boca, pienso siempre cosas agradables, que no vayan a ser negativas en mi mente, porque la mente es muy poderosa. O sea, si uno piensa que le va a ir mal, pues te va mal. O sea, siempre tienes que pensar positivo y no estar ahí llorando acongojada, sino, por ejemplo, yo nunca lloro. O sea, eso es raro que yo llore. Entonces, pues, me considero una persona feliz, es todo. Bien, gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, tal vez, vamos a ver entonces cómo en estas palabras que dice. Sí, adelante, Saúl. Por ahí alguien quería aportar algo, hablar. Bueno, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, Saúl, gracias. Apagué mi micrófono para que no hubiera tanto eco. Pero bueno, entonces, como van a ver, esto de los rudimentos es muy importante. Y miren, como un ejemplo, más o menos, se trata de comenzar, sí, conocimientos muy sencillos. Por ejemplo, en las escuelas o para la educación de los niños, se les van insertando conocimientos sencillos mediante procesos que a veces no son muy ortodoxos o son muy prácticos. ¿Esto para qué? Para que el niño aprenda a escribir, para que aprenda a leer, a sumar, a restar. Pero todas estas cosas son rudimentos que le van a servir al niño para que después pueda comprender los conocimientos más importantes, o a los estudiantes. Por eso es importante que un niño aprenda a leer, pero más importante es que aprenda a comprender lo que lee. Si esto nosotros
lo trasladamos a nosotros, es importante leer la Biblia, sabérsela quizás, pero lo más importante es entender la Biblia. Así que como verán mis hermanos, el rudimento es una etapa primaria primordial en todos los aspectos. Pero esta primera etapa carece de valor, por ejemplo, para los niños cuando ellos ya comprenden, ya se olvidan de los rudimentos, de tratar de cómo hablar, etc. Por eso, cuando el niño logra el objetivo del rudimento, este ya queda sin valor. Y no tiene sentido que siga haciendo rueditas y palitos, que siga deletreando. Si ya sabe hablar, ya sabe escribir, ya no tiene caso. Y de igual manera, dentro del Evangelio, dentro de nosotros, sí, esos rudimentos sirven para mantener un cierto orden en nuestra vida. Orar, ayudar, orar, cantar, en fin, es muchas actividades que se hacen dentro del Evangelio que nos agradan, como bien dice nuestra hermana Verónica, que nos hacen sentirnos bien. Y bueno, pero hay que tener cuidado porque a veces se puede pensar que de esa manera se está aportando y que se piensa que esa conducta con eso es suficiente para agradar a Dios y que eso se hace sobre todo para justificar el creer a los creyentes, pero de alguna manera realmente no es todo. Esto, como lo afirmaba el domingo, es muy hermoso, es fundamental, pero como dice el apóstol, no nos podemos quedar ahí. Para finalizar esto, y puesto que a lo mejor pareciera que nos fuimos un poco lentos, pero es muy importante, mis hermanos, vamos a leer Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En la otra versión paralela dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. En el 12 aclara más o menos el contexto de esto, pero quise mencionarlo eso precisamente para ponderar que en una primera etapa es justificable y correcto que nos quedemos en los fundamentos o en los rudimentos de la palabra en cuanto a la fe, creer en Cristo, afirmarnos, pero también tenemos que conocer, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones que a veces nos van a implicar problemas. Por ejemplo, o voy al estudio o voy a trabajar. O me dedico a predicar la palabra o me dedico a atender a mi familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Son ejemplos nada más. Y otras cosas más. Entonces, aquí verdaderamente lo importante, mis hermanos, es que nosotros podamos considerar de alguna manera esto para que pues no a final de cuentas podamos entregar buenas cuentas, vaya la expresión. Bien, mis hermanos, tal vez no avancé un poquito menos que el domingo, pero no sé si quedó claro. Si hay algún comentario, pregunta, pues adelante. Si no, el domingo es domingo de testimonios. Así que vamos a continuar el miércoles y en las posteriores guardias, no importa el tiempo que tomemos. Sobre todo quiero hacerles mención que el día domingo, aprovechando el domingo de testimonios, vamos sobre todo para el pueblo de aquí de Veracruz, para ver cómo va la cuestión de las tareas para nuestras fiestas. Que Jehová les bendiga y les guarde. ¿Algún comentario, algo? Jehová, Jesús y su Espíritu Santo te bendiga.